Esto es Avance Radio. Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Hola amigas de Vive tu Diseño, bienvenidas a nuestro tercer programa de la temporada, Un Alma Dame. Bueno, yo sé que hemos aprendido muchas cosas y estamos deseosas de ponerlas en práctica, ¿verdad que sí? Bueno, y ¿sabe qué? Hoy vamos a ver herramientas. ¿Cómo podemos hacer para compartir con otros el Evangelio? Y hoy también tenemos un invitado que estuvo con nosotros la semana pasada, don Carlos Alvarado. Bienvenido nuevamente al programa de hoy. Gracias, Dayi, qué placer. Esperamos en Dios que la semana pasada Dios nos haya usado para seguir comunicando su verdad, su amor y su salvación a mucha gente. Así es, estoy segura de que así ha sido. Y bueno, la semana pasada que estuvimos hablando de las 4 MS, yo creo que ya la gente está ansiosa, ¿verdad? Por salir y compartir el Evangelio, ¿verdad que sí? Bueno, yo creo que ya captamos que el mensaje es sencillo, poderoso, Ujú. que podemos tener nuestra mente situada, nuestros motivos sinceros y esperamos de Dios la manifestación. Dado eso, ahora estamos listos para un nuevo paso. Así es. Bueno, y hoy queremos ver, bueno, cómo, ¿verdad? ¿Cómo hacer para compartir el plan de salvación con otra persona? Lo que nosotros llamamos el plan de salvación. Toda la Biblia nos sirve, ¿verdad? Para poder hacerlo, pero a veces hay algunos versículos claves que podemos utilizar para poder exactamente compartir estas verdades. Entonces, hoy vamos a dedicarnos un poquito a eso, ¿verdad? A ver algunos versículos y cómo poder utilizarlos. De una vez les quiero decir, antes de que empecemos, tal vez usted quiera traer lápiz y papel y tomar nota, incluso hacer alguna pausa por ahí si se le escapa algo de lo que vamos a estar compartiendo, que va a ser muy importante. Entonces, empezamos de una vez. Claro que sí. Creemos, como usted acaba de decir firmemente, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ujú. Y sé que muchos y muchas de los que escuchan y ven estos programas tienen ya claro cómo darlo. Ajá. Y no vamos a discutir en ese tema, no queremos tampoco decir que usted lo está haciendo mal, simplemente queremos como focalizar y enfatizar. Ujú. Partimos del hecho de tratar de hacerlo práctico y sencillo, Ujú. ¿verdad? Y como cada palabra de Dios traerá salvación y no vuelve vacía, pero recomendamos, por lo menos hoy quiero recomendar, utilizar el libro de Romanos Ujú. y extraer de ahí algunas verdades muy específicas a la hora de compartir este, este llamado a la salvación. Entonces, quiero recomendarle, por ejemplo, y ahí los que están tomando notas, la Biblia nos habla en Romanos 3:10. Vamos a empezar por ahí. Romanos 3:10 dice la escritura una declaración sumamente poderosa por un lado, pero muy triste por otro lado, Ujú. porque dice que no hay justo ni aun uno. O sea, Ujú. cuando viene una descripción de la raza humana, el Señor dice, todos nosotros ocupamos perdón y salvación, no hay Ujú. uno solo Ajá. que no lo requiera. Entonces ahí lo que empezamos diciendo es la necesidad de un llamado al arrepentimiento. Ujú. No es un llamado a la iglesia, un llamado a ser buena gente, buena persona, es un llamado al arrepentimiento, a la conversión. Ujú. Por eso lo queremos compartir también con Romanos 3:23. Ujú. Y créame, la primera vez que yo recuerdo ese versículo, a mí no me gustó, me sonaba extraño, chocante, y yo decía, yo no puedo creer que me esté pasando esto. Ujú. El texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ujú. Ese versículo hay que ponerle mucha atención. Primero, porque es palabra de Dios. Ujú. Y número dos, porque describe nuestra triste condición sin Dios. Ajá. Dice, ¿cuántos pecaron? Todos. Todos. No Ujú. hay una sola persona que no necesite reconocer eso. Ujú. Que nosotros fácilmente aceptamos que hemos pecado, no. Pero esa verdad de Dios también dice que ese pecado nos destituyó Ujú. de la gloria de Dios. Ujú. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que decirle a alguien, y se lo decimos con dolor, Ujú. porque es una situación dolorosa, lo decimos con urgencia. Ujú. Yo me imagino que a los médicos les duele mucho decirle a una persona su enfermedad. Ujú. Yo estoy pensando que si un médico no lo dice, ¿qué tenemos? ¿Cómo nos vamos a curar? Ujú. Entonces, a veces nosotros no queremos decir a la gente algo que suena feo, Sí. pero es que ese es el área y la parte que Dios quiere sanar, Ujú. nuestro pecado, nuestra separación eterna de Él.
Entender eso no siempre es fácil, Ujú. pero es el inicio de una gran bendición. Una vez que logramos transmitir con cuidado, con vehemencia, con sabiduría y con el dolor del alma, decirle a alguien, mire, esta es la condición en que nos encontramos. Ujú. Así me encontraba yo antes. Entonces de ahí podemos, en ese momento una persona puede sentir enojo, puede sentir susto, puede sentir de todo. Pero también queremos recordarle, por ejemplo, vamos a observar en Romanos 5:8. Ujú. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ujú. En medio de esa noticia que nadie quiere recibir, en esa noticia que el Señor declara, somos pecadores, no nos hicimos pecadores, nacimos pecadores, Ajá. separados de la gloria eterna, Dios entonces dice, en medio de todo eso, Dios mostró su gran amor para nosotros. Lo mostró a través de su Hijo Jesucristo. Jesús no solo vino para decirnos que nos ama, Él vino para dar su vida en sustitución por nosotros pecadores. Ujú. Y esa es una noticia muy hermosa e inmerecida, Ujú. porque Dios nos ama y nos mostró su amor de una forma increíble. No lo hizo esperando o porque nosotros hicimos algo para Ujú. merecerlo. Ujú. Pero es importante que a la hora de transmitir a esta persona que de repente no acepta o de repente piensa que su pecado no le hace merecedor de la gracia de Dios, podemos garantizarle que sí, que en Cristo Jesús, que su sacrificio, su sangre, su muerte, su sepultura y su resurrección, en ello Dios nos llama y nos da la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados, de reconciliarnos con Dios, dice otra parte del texto. Ujú. Entonces ahí vemos, por ejemplo, entonces, que decimos el mal en el cual nos encontramos, Ujú. pero por otro lado también decimos la solución que solo viene de Ujú. Dios, por cierto. Ujú. Ahora la gente nos dice, pero ¿cómo hace uno esto? Bueno, ahora vamos a observar otro texto, y ese texto está eh, en el libro de Romanos, pero ahora el capítulo 6, el versículo 23. Ujú. Aquí vamos a encontrar las dos verdades que hemos dicho ya, o que Ujú. la Biblia mencionó anteriormente. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Ujú. O sea, mi condición de pecador me lleva a la muerte, muerte física y muerte espiritual. Eso es importante recordarlo. Pero dice, más la dádiva de Dios, dádiva significa el regalo, la gracia de Dios para nosotros. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ujú. Si lo primero lo conté con gran dolor, Ujú. esto lo menciono con gran alegría, Ujú. con gran gozo. Repito, me dijeron, usted está enfermo de tal y tal cosa y va a morir. Ujú. Pero ahora dice, pero hay una sanidad Ujú. para su mal. Ujú. Y es extraño porque a nivel médico nosotros aceptamos eso con alegría, pero a nivel espiritual a veces nos incomoda decirlo y a la gente recibirlo. Ujú. Pero aquí ese texto nos indica que nosotros tenemos esperanza en Jesús, Ujú. que Dios nos ha dado la bendición de Dios en Cristo para que nuestra vida tenga una eternidad plena con Él. Ujú. Entonces vamos comunicando. Aquí la cosa es comunicar, ser vehemente, ser claro, ser humildes al decirlo. Es más que empatía, es decir, eso mismo lo vivimos nosotros. Ujú. Hoy lo entendemos un poquito mejor, Ujú. pero ahora pasaremos al libro de Romanos, pero el capítulo 9. Vaya que lo que hicimos fue llevarlo nada más pasando unas cuantas páginas Ujú. y yo le voy a decir algo, no siempre andaremos una Biblia a la mano. Sí, Imagínense en un lugar externo, público, tenemos que aprender esto de memoria. exacto. Tendremos que aprender a decirlo, tendremos que aprender a andarlo ahí de una manera clara, precisa. Y no tengan temor, al inicio tal vez nos sentimos extraños, pero conforme vamos haciéndolo, la práctica, dice, hace maestros. Ajá. Y vamos a ir poco a poco, no solamente obteniendo la seguridad, el ánimo, sino el deseo de comunicar esto con mayor facilidad. Ujú. Cuando llegamos al capítulo 9, nosotros vamos notando, capítulo 10, perdón, vamos a leer en el versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Ujú. Versículo 10 añade, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, una vez que nosotros le hemos comunicado al vecino, al familiar, al compañero, al amigo,
cómo Dios en su verdad nos dice nos encontramos, Ujú. destituidos de Él, separados de Él. La expresión del pecado puede ser muy variada, pero la naturaleza nuestra es pecadora. Ujú. Dios se ha provisto de su Hijo Jesucristo para ser el sustituto, el libertador, el perdonador, el salvador de nuestras vidas. Ujú. Y la gente le pregunta, pero ¿cómo yo me acerco a Dios? Entonces, ese texto dice que debo acercarme a Dios con gran fe, Ujú. creyendo que la verdad de Dios está por encima de mi verdad, de mi Ujú. opinión. Ujú. Esa fe en el Señor hará que nosotros podamos tener la convicción de pecado y eso requiere un arrepentimiento. Ajá. Esa es la obra de Dios en nosotros. Ajá. Es Dios trabajando en nosotros, moviéndonos al arrepentimiento, llevándonos a entender que nosotros por sí solos no podemos de ninguna otra forma alcanzar la salvación, el perdón, la gloria eterna. Ujú. Entonces dice que si nosotros creemos en el corazón, arrepentidos venimos a Él y le confesamos, nosotros le decimos, reconocemos, Señor, que somos pecadores, reconozco que estoy separado de ti, que soy merecedor de la justa condenación, pero que te pido en los méritos de Cristo que me perdones, que me limpies, que tenga de mi pecado misericordia Ujú. y que me recibas como tu hijo. Y el texto dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ujú. Y me encanta mucho porque es algo que solo Dios lo puede hacer. Así es. Dice, porque todo aquel, el versículo 13, que invocar el nombre del Señor será salvo. Ujú. Todo aquel le permite a cada persona estar ahí, no Ujú. importa qué ha hecho, Ujú. cómo se ha comportado, porque la gente a veces le dice a uno, no, es que yo soy muy bueno. No, usted necesita de Dios. Ajá. Otros dirán al revés, yo soy muy malo, no merezco la gracia de Dios. Igual necesitamos del Señor. Ajá. Entonces vamos viendo que estos pequeños versículos son verdades que es importante comunicar. Ajá. Una vez que la persona toma la decisión de venir a Dios arrepentido y lleno de fe, clamando a su gracia, nos podemos ahora recordar en Romanos 5. En Romanos 5:1 hay una palabra muy linda, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ujú. Justificado es alguien que delante del Señor su pecado ha sido perdonado, Ujú. limpiado en Cristo Jesús, dice por la fe, Ujú. tiene paz con Dios, Ujú. es hijo del Señor, es Ujú. hija del Señor. Ujú. Y dice que por medio y a través de Jesucristo. Ujú. Entonces, en estas pequeñas verdades, y podemos ampliar y profundizar, y la Biblia es amplia, rica y profunda en Ujú. verdades de Dios para cada persona, Ujú. pero aquí lo que tratamos es de hacerlo práctico, sencillo. Ujú. La recomendación es que a la par de Romanos 3:10, usted escriba chiquitito Romanos 3:23. Ajá. A la par de Romanos 3:23, usted puede escribir Romanos 5:8. Ujú. Y ahí va en cada versículo poniendo una pequeña señita cuál texto ¿Cuál es sigue. el que sigue? Eso es cuando tenemos la oportunidad de tener la Biblia abierta. Sí. Cuando no estamos en esa ocasión, la memoria nuestra tiene que estar en acción. Ajá. La recomendación también es tenerlo escrito Ujú. en una tarjetita, un tratado. Nos ofrecen ahora la oportunidad de tener eso también en un video. Hoy es amplia la forma para Ujú. compartir del Ujú. Evangelio. Exacto. Bueno, y hablando de eso, don Carlos, también, pues los recursos, ¿verdad? Que hay multitud, como usted dice, de recursos. Aquí andamos uno, ¿verdad? Y no es que estamos haciendo propaganda, pero tenemos recursos como estas pulseritas, hemos tenido recursos con los niños, por ejemplo, lo que llamamos el libro sin palabras, este, el uno que era famoso también, el cubo evangelístico con dibujos acerca de cómo fue que Jesús murió. Todos esos recursos pues están ahí al uso de nosotros, ¿verdad? Y nos deben servir como tal vez una forma de iniciar la conversación, ¿verdad? Si alguien le ve eso, ¿qué significa? Entonces usted puede empezar a compartir a raíz de eso con la persona un poquito de todo este tema, ¿verdad? Sí, claro, yo siento que en todo esto la creatividad sana, Ujú. ¿verdad? Nada que sustituya el poder de la palabra Ujú. de Dios, ni la predicación, ni la proclamación del Evangelio, nos puede colaborar, Sí. ¿verdad? Y claro que nuestras áreas de niños, áreas infantiles, hemos muchas veces compartido, ¿verdad? Obviamente el mensaje es único, pero muchas veces un niño lo va a captar diferente Ujú. a un adolescente, a un Ujú. adulto. Entonces, estos tipos de recursos, claro que son oportunos y Ujú. claro que los hemos utilizado y
Y como le digo, no en sustitución de la palabra, sino nada más como un elemento visual, Ajá, digamos, ajá. como trabajamos antes, un elemento visual. Pero sí es bonito, es bonito. Hay gente que aprende de diferentes formas, no Ujú. todos somos auditivos, no todos solo con ver, hay algunos que necesitan hacer algunas cositas para poder asimilar mejor Ajá. el mensaje. Ahora, alguien me dirá, pero si no tienes esas herramientas, ¿la gente puede alcanzar la gracia de Dios? Claro que sí, Sí. el poder de Dios es increíble, pero no está de más Ujú. poder tener herramientas apropiadas, ¿verdad? Hoy vivimos en el mundo de la era digital. Ajá. ¿Cuántas cosas no podemos publicar para que le lleguen a alguien? Ujú. Y siento que la sana doctrina, el poder del evangelio, hoy se puede proclamar y promover mucho más que antes. Entonces estamos en un buen tiempo para hacer Exacto, estas cosas. así es. Y bueno, hablando de esto, de estas herramientas, queremos ofrecerle a todas las personas una herramienta que hemos preparado con mucho cariño para todos, un pequeño video que lo vamos a ver en este momento, pero antes de verlo, yo quiero que usted lo piense así. La idea de este video es esta, que usted pueda compartirlo con otras personas. Pero no es como para que usted lo ponga ahí en un estado y ya se olvidó de eso. No, es compartirlo de forma personal. Que usted se lo pueda enviar a una persona y decirle, yo quiero que usted vea este video, hay una verdad importante para usted ahí. Y después, ¿cómo le fue? ¿Lo vio? ¿Qué le pareció? ¿Tomó alguna decisión? No dejarlo, ¿verdad? Ahí en el aire, sino darle seguimiento a esa persona. Entonces, ahorita vamos a verlo por primera vez y les invito a estar atentas a lo que vamos a ver. ¿Cuál es el regalo más grande que han recibido? ¿Qué tanto les gustan los regalos? ¿Alguna vez han recibido un regalo que no merecen? ¿Sabes que la Biblia nos cuenta sobre el regalo más importante de la historia? Un regalo inmerecido, pero que está disponible para cada una de nosotras. ¿Y cuál es ese regalo? La salvación. Ven con nosotras y escucha lo que la Biblia dice sobre la salvación. Lo primero que tienes que saber es que somos pecadoras. Pero, ¿qué es el pecado? El pecado es todo aquello que no le agrada a Dios. Mentiras, celos, pleitos, envidia, robo. Y podríamos seguir con una lista interminable. Cada una de nosotras nace con una naturaleza pecadora. Sí, cada una de nosotras es una pecadora. El pecado nos separa de Dios y como todo aquello que es incorrecto, tiene un castigo. Por lo tanto, el pecado también lo trae. La Biblia dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Destituidos? ¿Qué significa? Destituidos significa que estamos separados. Dios es santo y sin mancha, por lo cual aborrece el pecado. En Romanos la Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Nos habla que la muerte es nuestro castigo y una muerte no solo física, sino también espiritual. Merecemos por nuestro pecado pasar una eternidad separadas de Dios. Pero las cosas no quedaron ahí. Si seguimos leyendo en Romanos, vemos algo muy importante. Dios, en su inmensa misericordia, nos mostró su amor de la siguiente manera. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues, ¿cómo mostró Dios su amor? Dándonos un regalo, porque eso es lo que significa dádiva, regalo. Dios nos dio un regalo que no merecíamos, pero que necesitábamos. La muestra de amor más grande de toda la historia de la humanidad. Ese regalo fue la muerte de Cristo en la cruz, una muerte que cambió la historia para siempre. Dios hizo esto por amor a ti. Piensa, porque de tal manera amó Dios a María, Elena, Belén, Diana, pon tu nombre, a cada una de nosotras, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este es el regalo que no merecemos, pero Dios lo tiene para cada una de nosotras. Jesús hizo todo esto en la cruz.
mostró su amor, su gracia, su misericordia y poder para con cada una de nosotras, y solo por medio de Él podemos tener la salvación. Entonces, ¿qué debo hacer para ser salva? La Biblia dice que Jesús ya lo hizo todo en la cruz, haciendo lo que nadie nunca podrá hacer. Resucitó al tercer día, mostrando su gran poder al ser el Hijo de Dios. La Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Salvo de la condenación eterna. Tenemos que creer y entender nuestra necesidad de salvación y arrepentirnos genuinamente. La Biblia nos enseña la necesidad de confesar a Dios ese verdadero arrepentimiento, comprendiendo que merecemos el castigo del pecado, vivir separados de Dios por la eternidad. Pero solo por la gracia y misericordia de Dios podemos tener el gran regalo de la salvación. Este arrepentimiento y confesión nos llevan a convertirnos en hijas de Dios, asegurándonos que Jesús nos dará una vida eterna, permitiéndonos entonces ser parte de la familia de Dios. Así que si aún no has tomado esta decisión en tu vida, te invitamos a que puedas hacerlo en este momento, haciendo una oración como esta. Querido Dios, sé que soy una pecadora, sé que tú me amas y quieres salvarme. Jesús, creo que eres el Hijo de Dios y que moriste en la cruz para pagar por mis pecados. Creo que Dios te resucitó de entre los muertos. Ahora me aparto de mi pecado y por fe te recibo en mi vida como mi Señor y Salvador personal. Entra a mi corazón, perdona mis pecados y sálvame. En tu nombre oro. Amén. Esta es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Si lo hiciste de corazón, tienes la seguridad de que gozarás una eternidad con Jesús. Disfruta de la plenitud de una vida en Cristo. Nos encantaría saber de ti. Puedes contactarnos por los siguientes medios y te invitamos a buscar una iglesia de sana doctrina comprometida con tu crecimiento espiritual. Ahora tienes el regalo más grande que podamos recibir. Estás en los brazos de Jesús. Eres hija amada de Dios. Bueno, creo que ha sido una ocasión muy importante, muy linda. Claro que apenas hemos tratado y abordado cositas muy importantes, es amplio, claro que podemos contarle a la gente más de la palabra de Dios, Así es. claro que podemos tener un plan de salvación más robusto, más amplio, pero lo que queríamos era animarles, Exacto. animarles a compartir su fe, Ujú, animarles a no posponer esa decisión. ujú, Yo les quiero animar a que su anhelo por compartir el evangelio crezca, ujú. tenga una lista de nombres de Sí. personas no creyentes a las cuales usted quiere ponerlos en oración y quiere que escuchen. Repito, vecinos, familia. A mí me interesa mucho que la familia no se quede por fuera de nuestras oraciones. Ujú, Sería bueno organizar grupos, ujú. los ministerios nuestros, la gente con la cual estamos, pero que no olvidemos que nosotros tenemos la oportunidad de manera individual de compartir siempre el Ujú. evangelio. Ujú, En el caso de ustedes como chicas, mujeres, recuerden el ejemplo de aquella mujer samaritana. ujú. Después de ese encuentro maravilloso con Jesús en aquel pozo, ella no pospuso su Ujú. decisión de contarle a otros. Y uno piensa, nadie va a escucharme. Y Dios había preparado un terreno maravilloso y esta mujer se convirtió en una vocera importantísima del mensaje de la salvación. Así que Ujú. adelante, que Dios nos ayude, que el Señor nos utilice mucho y que todas las cosas sean para su gloria. Así es. Bueno, que Dios nos siga usando y recordemos la petición de esta temporada, un alma dame. Que a raíz de esto usted se motive para hacer exactamente esto que nos dice don Carlos y compartir el evangelio con personas que están a su alrededor. Todos los recursos que tenemos están a su disposición. Este programa y los anteriores en nuestra página de Avance Radio, en Spotify, Apple Podcast, YouTube, para que usted repase, para que anote, para que se prepare y vaya. Vaya y comparta el evangelio con otras personas y esperamos ver un gran fruto a raíz de esto. Nos vemos la próxima semana para cerrar esta temporada. Hasta luego. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio.
Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcast como Avance Radio. Avance Radio, en vivo 24/7 por avanceradio.com.